La vida me enseñó el peso del amor condicional una tarde de marzo, mientras estaba sentada en el consultorio del Dr. Harrison, con mi hijo de 5 años dibujando líneas invisibles en la palma de mi mano con su dedo meñique. El zumbido de las luces fluorescentes cortaba el aire, frío e impersonal, mientras el cardiólogo me miraba seriamente. Owen necesita cirugía dentro de 3 meses. No dentro de 1 año, no cuando pueda. 3 meses. La comunicación interventricular había empeorado. Sus manos descansaban sobre la mesa inmóviles, mientras continuaba: necesitamos arreglarlo antes de que el daño al corazón sea irreversible. Owen me miró, su mirada marrón claro llena de confianza, sin la menor idea de que el mundo de su madre acababa de colapsar. Acaricié su cabello oscuro y me obligué a no temblar la voz. ¿Cuánto costará? La respuesta fue como un puñetazo en el estómago: $25.000. Después del seguro. La palabra resonó en la pequeña oficina, golpeando las paredes entre los diplomas enmarcados y los coloridos carteles sobre la salud del corazón. $25.000 no los tenía. Yo era diseñador gráfico en una pequeña agencia de marketing en Portland. El salario era suficiente para vivir, los beneficios eran razonables, pero criar a un hijo sola significaba estirar cada dólar hasta el punto de doler. El padre de Owen había desaparecido cuando yo tenía 6 meses de embarazo, dejando solo una dirección que ya no existía y un número de teléfono que iba directamente al buzón de voz. Aprendí a construir una vida desde cero, a encontrar alegría en las pequeñas victorias y a hacer malabares con un presupuesto. Pero 25.000 era una fortuna inalcanzable. Podemos discutir las cuotas, dijo el Dr. Harrison, sintiendo mi desesperación. Y hay subvenciones para familias en situaciones difíciles. Asentí automáticamente tomando la carpeta que me entregó, mientras mi mente ya daba vueltas con cálculos imposibles. Tenía 8.000 ahorrados, dinero ahorrado con sacrificio, diciendo no a los viajes pero sí a cada trabajo independiente que se me presentó. Tal vez podría sacar otros 5.000 de mis ahorros para la jubilación, aunque sabía que las multas me dolerían. Aún así, quedarían 12.000. 12.000 entre mi hijo y la cirugía que le salvaría la vida. Owen tiró de mi manga. Mamá, ¿podemos tomar helado? Por supuesto, mi amor, respondí, guardando nuestras cosas. Lo que quieras. Nos detuvimos en la heladería de Division Street, donde todos conocían a Owen por su nombre y siempre le daban dulces extra sin cargo. Se sentó frente a mí en el banco con chocolate manchado en su mejilla, charlando sobre el salón de clases y el renacuajo que la clase estaba criando. No tenía idea de que su corazón estaba fallando. No tenía idea de que me estaba ahogando. Esa noche, después de que Owen se durmiera, con su pequeño cuerpo acurrucado junto al elefante de peluche, respirando pacíficamente, llamé a mis padres. Vivían en el lago Oswego, a solo media hora de distancia, pero la distancia emocional se sentía como un océano. Nunca aprobaron mis elecciones, ni el embarazo, ni la decisión de quedarme con el bebé, ni la vida modesta que construí sola, cuando, en sus palabras, podría haber hecho algo más sensato. Papá, necesito hablar contigo y con mamá. Es importante. ¿Se trata de dinero otra vez? La pregunta dolió porque, en parte, era cierta. Había pedido ayuda antes, cuando nació Owen y no pude trabajar durante 6 semanas después de la cesárea de emergencia, cuando mi auto se averió y necesitaba transporte para llevarlo a la guardería. Cada vez que me ayudaban, venían con sermones sobre responsabilidad y miradas sucias. Owen necesita cirugía. En su corazón. Es grave. El silencio al otro lado de la línea fue tan largo que verifiqué para asegurarme de que la llamada no se había cortado. ¿Qué tan serio?, preguntó mi madre con un tono que quería creer que era preocupación. Le conté todo lo que había dicho el Dr. Harrison, tropezando con las palabras técnicas y mi voz quebrada cuando mencioné la fecha límite, 3 meses. ¿Qué pasa con el costo?, preguntó mi padre. 25.000. Después del seguro. Otro silencio, esta vez más pesado, sofocante. Es una cantidad considerable, dijo finalmente. ¿Qué pasa con su padre? No, papá, respondí, odiando lo pequeña que sonaba mi voz. Nunca lo había hecho. ¿De quién es la culpa? La crueldad casual me dejó sin aliento. Presioné mi mano contra mi boca, obligándome a no gritar, a no llorar, a no darles la satisfacción de verme romperme. No te estoy pidiendo que pagues por todo. Solo ayúdame. Es tu nieto.
Pensemos en ello, dijo mi madre. No es una simple petición, Amelia. Tenemos nuestras propias obligaciones. Tiene 5 años, susurré. Necesitas esta cirugía para vivir. Te devolveremos la llamada, interrumpió mi padre y la línea se cortó. Me senté en la habitación oscura durante mucho tiempo, escuchando los ruidos de la ciudad afuera, sintiendo el peso de mi fracaso aplastarme. Todo fue culpa mía. Mis decisiones equivocadas, mis amores mal calculados y ahora mi hijo pagaría el precio. No llamaron esa noche, ni el día siguiente, ni el día siguiente. Me dediqué a investigar, llenando cada minuto libre con solicitudes de subvenciones e ideas para recaudar dinero. Creé un crowdfunding online con una foto de Owen sonriendo con su capa de superhéroe, ya gastada, pero que usaba todos los días. Escribí la descripción 3 veces antes de lograr terminarla sin llorar. Las donaciones llegaron lentamente, 50 reales aquí, 20 allá. Los compañeros de trabajo contribuyeron con lo que pudieron. Mi jefe añadió discretamente 1000 reales y me dijo que me tomara todo el tiempo que necesitara. Pero los números avanzaban a paso de tortuga, mientras la fecha límite se acercaba como un tren desbocado. Owen empezó a preguntar por qué íbamos tanto al hospital. Odiaba las extracciones de sangre, los exámenes interminables, el tono falso de las enfermeras. Traté de explicarlo de una manera que un niño de 5 años pudiera entender, pero ¿cómo puedes decirle a tu hijo que su corazón está enfermo sin destruir su esperanza? ¿Te dolerá?, preguntó una noche, su manita encontró la mía en la oscuridad. Estarás durmiendo, le prometí. Cuando te despiertes te sentirás mucho mejor. Podrás correr y jugar sin cansarte. ¿Te quedarás conmigo? Cada segundo. No me iré de tu lado. Se quedó dormido sosteniendo mi mano y yo me quedé allí, en el borde de la cama, observando su pecho subir y bajar, memorizando cada rasgo de su rostro. Porque en el peor de los casos, le fallé. 2 semanas después de esa conversación, mi hermana llamó. Victoria, 3 años menor que yo. Victoria, la eterna favorecida, la hija de oro que nunca tuvo que luchar por nada. Trabajaba en organización de eventos, estaba saliendo con un hombre llamado Gregory, ese tipo de viejo adinerado que susurra en lugar de gritar, que abre puertas sin necesidad de tocar. Contesté el teléfono mientras revolvía la salsa de tomate con una mano y revisaba la tarea de Owen con la otra. Amelia. La voz de Victoria burbujeó eufórica, como si el mundo entero se hubiera alineado solo para ella. Tengo la mejor noticia de mi vida. Agarré el celular entre el hombro y la oreja, estirando el brazo para bajar el fuego de la estufa. ¿Qué fue? Gregory me pidió que me casara con él. Estamos comprometidos. Algo agudo y amargo se retorció dentro de mi pecho. Forcé una sonrisa en mi voz. ¡Qué maravilla, Vic! ¡Felicidades! Estamos pensando en una boda de verano. Junio probablemente. Algo elegante pero sin ser demasiado formal. Continuó sin siquiera esperar mi reacción. En nuestra luna de miel, pasaremos 3 semanas en Italia, Roma, Venecia, la costa de Amalfi. ¿No es increíble? 3 semanas en Italia. Pensé en mis $8.000 de ahorros, una cifra que apenas se movía a pesar de que me ahogaba en turnos dobles. Pensé en la cirugía de Owen. Sobre la fecha límite acercándose como una sentencia. Debe ser caro, comenté con cautela. Oh, sí lo es. Unos 50.000 en total. Pero mamá y papá ya dijeron que lo cubrirían como regalo de bodas. ¿No es eso generoso? La salsa se desbordó y chisporroteó contra el fuego. Me quedé congelada, observando cómo el rojo se extendía por la superficie, incapaz de procesar lo que acababa de escuchar. ¿Amelia? ¿Está ahí? Te están dando $50.000, repetí lentamente. Cada palabra dolía como si se tragara un vaso. Bueno, sí, para la luna de miel. Quieren que empecemos la boda con algo realmente especial. ¿No es lindo? Apagué el fuego. Owen levantó la vista de su cuaderno y sintió la tensión en el repentino silencio. Victoria, pregunté en voz muy baja, ¿te hablaron de Owen? ¿Qué le pasa a Owen? Necesita una cirugía de corazón. $25.000. Les pedí ayuda hace 2 semanas. El silencio al otro lado de la línea cambió. Ahora era pesado. Incómodo.
Estoy segura de que tienen sus razones, respondió finalmente, mientras el brillo de su voz se desvanecía. Quizás simplemente necesiten más tiempo para organizar sus finanzas. Tienen 50.000 para enviarte a Italia, dijo secamente. Pero no 25 para salvar la vida de su nieto. No es justo, Amelia. Mi matrimonio también es importante. No puedes esperar que elijan entre nosotros. Puedo sí. Cuando una de las situaciones implique la supervivencia de un niño. Mis palabras llevaban años de resentimiento tácito, de jerarquías nunca cuestionadas. Siempre haces esto. Siempre convierte todo en ti y tus dificultades. ¿Alguna vez has pensado que tal vez estén cansados de ayudarte? ¿Que tal vez necesites asumir la responsabilidad de tus elecciones? ¿Mis elecciones? Algo frío y duro se instaló en mi pecho. Mi elección fue mantener con vida a mi hijo cuando su padre nos abandonó. ¿Qué debería haber hecho exactamente de manera diferente? No lo sé, Amelia, pero no puedo ser tu terapeuta ahora. Tengo una boda que planear. Ella colgó. Me quedé allí en la cocina, el olor a salsa quemada llenando el aire, mientras la última frágil fibra de esperanza se partía por la mitad. Owen apareció a mi lado con el ceño fruncido. Mami, ¿estás triste? Me arrodillé y lo acerqué, respirando ese olor infantil, champú, tierra del patio de recreo y algo dulce, solo suyo. No, mi amor, mentí. Solo estoy cansado. Es por mi corazón. Tu corazón es perfecto, dije con vehemencia. Nunca dudes de eso. Me abrazó fuerte, sus bracitos sorprendentemente firmes a pesar de todo, y lo abracé como si fuera la única cosa sólida en un mundo que acababa de revelar su destrucción definitiva. Esa noche, después de que Owen se durmiera, llamé a mis padres por última vez. Respondió mi padre con la voz distraída. ¿Pensaste en lo que te pregunté? Amelia, ya hemos hablado de esto. Simplemente no tenemos esa cantidad de dinero disponible en este momento. Pero tienen 50.000 para la luna de miel de Victoria. La pausa al otro lado fue elocuente. Es diferente, dijo finalmente. ¿Cómo? La boda de tu hermana es un evento único en la vida. Mi madre se puso al teléfono, su voz aguda y precisa. Hemos estado planeando esto durante años, reservando fondos. No es lo mismo que una emergencia que apareció de la nada. La condición cardíaca de Owen no apareció de la nada, respondí con la voz temblorosa. Los médicos lo han estado monitoreando durante meses. Este es el momento crítico. Este es el evento único en su vida. Excepto que si no sucede, no habrá vida. No seas dramático, dijo mi padre. Estoy seguro de que puedes negociar un plan de pago con el hospital. Normalmente hacen esto. Ya he hablado con ellos. Incluso con cuotas necesitan un pago inicial que yo no tengo. Estoy haciendo de todo, crowdfunding online, pidiendo subvenciones, trabajando hasta que no puedo más. Pero todavía queda un largo camino por recorrer y el tiempo se acaba. Quizás deberías haber pensado en eso antes de decidir criar a un niño sola, dijo mi madre. Estas son las consecuencias de tus elecciones, Amelia. No podemos ser responsables de solucionar todos los problemas que usted cree. Las palabras quedaron suspendidas entre nosotros, venenosas, definitivas. Siempre supe que mis padres estaban decepcionados conmigo. Sentí su juicio en cada visita obligada, en cada mirada de reojo a Owen, como si llevara la marca de mis fracasos. Pero solo en ese momento comprendí lo poco que significamos para ellos. Qué poco quise decir. Lo tengo, dijo abajo. No volveré a preguntar. No seas así, refunfuñó mi padre con irritación arrastrándose en su tono. No estamos diciendo que no ayudaremos en absoluto. Quizás después de la boda, cuando las cosas se calmen, podamos revisar esto. La cirugía de Owen es en 10 semanas, respondí. La boda de Victoria es dentro de 4 meses. Las matemáticas no cuadran. Bueno, haremos lo que podamos, dijo mi madre, su voz ya distante, pasando ya a asuntos más importantes. Tenemos que irnos. Cenemos con Victoria y Gregory para discutir los lugares de la ceremonia. Colgaron sin despedirse. Me senté en la sala de estar con el teléfono todavía pegado a mi oreja, escuchando el vacío al otro lado de la línea. Algo dentro de mí había cambiado para siempre.
La desesperada esperanza a la que me aferraba, la creencia de que al final, la familia estaría allí, se desmoronó. Estábamos solos. Siempre lo hemos sido. De lo contrario, me había engañado a mí mismo. A la mañana siguiente sacrifiqué mi jubilación, aceptando las multas e impuestos que conllevaba. Vendí el coche y compré uno usado, más barato, ahorrándome la diferencia. Llevé el anillo de mi abuela, la única joya valiosa que poseía, a una casa de empeño. Acepté 2 clientes independientes más, trabajé hasta las 2 de la mañana después de que Owen durmiera, sobreviviendo con 4 horas de sueño y pura desesperación. La multitud en línea creció lentamente, gota a gota, mientras el reloj nunca dejaba de correr. Pero la alegría en su rostro valía más que cualquier regalo costoso que pudieran haber comprado con el dinero que le negaron. La sala se llenó de risas, historias, abrazos que abrazaban no solo los cuerpos, sino las heridas que nadie más veía. Cada persona allí, de alguna manera, había tendido la mano cuando el mundo parecía decidido a dejarnos caer. Y los miré con Owen en mi regazo, su corazón latiendo contra el mío, y sentí que algo se reorganizaba dentro de mí, no solo gratitud, sino una certeza feroz: estas eran las personas que merecían estar en la vida de mi hijo. Estos serían los que entenderían el valor de un helado compartido en el parque, de una noche de cine con mantas en el suelo, de un te quiero dicho sin prisas, sin cálculos. A las 3:30, cuando el pastel estaba a medio terminar y los niños corrían entre las piernas de los adultos, mi teléfono vibró en mi bolsillo. Era un mensaje de mi madre: Amelia, lo siento, pero no podremos asistir. Victoria está sufriendo un ataque de migraña por el estrés del organizador de bodas, y su padre y yo necesitamos resolver algunos detalles finales sobre el buffet. Pero envíanos fotos, ¿vale? No respondí. Ni siquiera miré la pantalla el tiempo suficiente para que se apagara el brillo. En lugar de eso, agarré el teléfono de Owen y le tomé una foto, con las mejillas manchadas de chocolate, rodeado de los amigos que eligieron estar allí. Luego se lo envié al grupo familiar con una seca leyenda: Owen, hoy, rodeado de quienes realmente lo aman. La puerta del departamento se abrió nuevamente a las 4 de la tarde, y por un segundo, solo uno, mi corazón se aceleró, traicionado por la estúpida esperanza de que hubieran cambiado de opinión. Pero era solo la señora Rivera, la maestra de Owen, con un paquete en las manos y una sonrisa que hacía brillar sus ojos. Perdón por llegar tarde, el tráfico era horrible. Le traje a Owen un nuevo rompecabezas, uno sobre los dinosaurios que ama. Se arrodilló frente a él y vi a mi hijo iluminarse como si ella le hubiera regalado el mundo. Eso es todo, pensé. Esto es familia. Cuando la última persona se fue y yo comencé a recoger los platos de papel y los vasos vacíos, Owen tiró de mi manga. Mamá, la abuela y el abuelo no vinieron, ¿verdad? Su voz era pequeña, pero no triste. Simplemente observador. Me agaché frente a él, tomé su rostro entre mis manos y lo miré directamente a los ojos, esos ojos que habían visto más dolor a los 5 años que el que la mayoría de las personas ven en toda su vida. No, amor. No vinieron. Un descanso. ¿Pero sabes lo que eso significa? Sacudió la cabeza. Significa que tenemos espacio para más personas que quieran estar aquí. Personas que no desaparecerán cuando las necesitemos. Owen lo pensó durante un largo momento. Luego colocó su frente contra la mía, como hacía cuando era un bebé. Así que tenemos suerte, ¿verdad? Y fue entonces cuando lo supe: él ya había aprendido la lección que a mí me llevó toda una vida entender. Ese amor no es algo que se hereda. Es algo que se construye ladrillo a ladrillo con las manos de quienes están dispuestos a quedarse cuando el mundo se desmorone. Y mientras lo llevaba a la cama esa noche con su cuerpo ligero contra el mío, juré que pasaría el resto de mi vida asegurándome de que nunca jamás dudara de su valor. ¿Por qué los que nos abandonaron? Ni siquiera merecían el peso de nuestro resentimiento. ¿Pero los que se quedaron? Ah, se lo merecían todo. Y me aseguraría de que Owen supiera la diferencia. La maestra trajo libros. Los vecinos llenaron la mesa de comida hasta que no hubo más lugar. Cada abrazo hacia Owen fue cuidadoso, como si tuvieran miedo de romper algo frágil en él y, en cierto modo, lo tenían. Todos susurraban lo valiente que era, lo orgullosos que estábamos de él. 3 horas. 4 horas.
Owen no quitaba los ojos de la puerta, y cada vez que se abría para revelar a alguien que no fuera sus abuelos, su rostro caía un poco más, como hojas secas de otoño. ¿Vienen, mami? Su voz era un hilo de lana desenredándose. No lo sé, mi amor. No le mentiría. No se trata de eso. ¿Quizás lo olvidaron? Quizás estuve de acuerdo, aunque sabíamos la verdad, el olvido es un lujo para quien no carga en el pecho el peso de la ausencia. A las 5, cuando el grupo ya estaba agotado y Owen empezaba a pisar el borde de su propio agotamiento, mi teléfono vibró. Un mensaje de Victoria. Ni una disculpa. No es una explicación. Solo una foto de ella y Gregory en alguna cata de vinos, sonriendo, dorados al sol, ligeros como si el mundo no hubiera intentado tragarse a su sobrino unas semanas antes. El pie de foto decía, celebración previa a la boda con mi amor. Me quedé mirando esa imagen durante demasiado tiempo, la sonrisa impecable de mi hermana, el vaso de cristal en su mano, la absoluta ausencia de cualquier sombra de culpa por haberme perdido la celebración de un niño que casi muere, un niño salvado por la generosidad de extraños mientras su propia familia planeaba fiestas en Italia. ¿Mami? La voz de Owen me hizo retroceder, como un anzuelo que arranca un pez de las profundidades. ¿Podemos comer el pastel ahora? Por supuesto, respondí guardando el teléfono en mi bolsillo como quien entierra algo que no merece ver la luz. Comamos el pastel. Cantamos feliz cumpleaños, aunque no sea tu cumpleaños. Porque las celebraciones no necesitan fechas, necesitan supervivientes. Owen apagó las velas y pidió un deseo. Todos aplaudieron. Ellen me miró desde lejos y asintió, un gesto pequeño pero lleno de significado. Esa era mi gente. Esa era mi familia. Los que aparecieron. Los que se quedaron. Cuando todos se fueron y Owen se quedó dormido, exhausto pero en paz, me senté en la sala entre los restos de la fiesta, globos desinflados, pastel a medio comer, tarjetas y pequeños obsequios de personas que no nos debían nada pero nos lo dieron todo. Pensé en mis padres en su gran casa en Lake Oswego, probablemente disfrutando de un vino caro y una comida impecable, con la conciencia tan tranquila como los manteles. Pensé en Victoria preparándose para una boda financiada por las mismas personas que no pudieron encontrar $25,000 para salvar la vida de su nieto. Pensé en el futuro, en lo que les debía. En lo que inevitablemente me exigirían cuando sus vidas dejaran de ser tan doradas, tan perfectas, tan dignas de 50,000 regalos. Y allí, en el oscuro silencio de esa noche, decidí, no debía nada. Menos que nada. Habían hecho su elección. Ahora yo haría el mío. Al día siguiente bloqueé los números de mis padres. Bloqueé el de Victoria. Los eliminé de todas las redes sociales, borrando todas las fotos en las que aparecían, excepto aquellas en las que estaba Owen. Las archivé en una carpeta oculta, donde no necesitaría verlas. Terminó. Habíamos terminado. La vida encontró un nuevo ritmo en los meses siguientes. Owen ganaba fuerza cada día y su energía volvía a borbotones que me dejaban sin aliento de gratitud. En septiembre comenzó su primer año, corriendo al patio de recreo sin el cansancio que antes lo había perseguido. Los exámenes del Dr. Harrison mostraron una curación perfecta. La deuda de campaña era manejable, diluida en pequeñas cuotas mediante tarjetas de crédito y amigos generosos que se negaban a cobrar intereses. Me dediqué a trabajar y en agosto conseguí un ascenso, un aumento que finalmente nos dio un respiro. Ellen ya no era solo mi jefa. Se convirtió en la amiga que aparecía con vino en los días malos y cuidaba de Owen cuando yo necesitaba una noche para mí. Owen y yo creamos tradiciones, noches de cine los viernes, panqueques los domingos por la mañana, viajes mensuales a la playa donde él corría en la arena y recogía conchas marinas como si fueran una prueba de que la vida, en efecto, podía ser buena. No extrañé a mi familia. No me perdí el peso constante de sus juicios, la agotadora actuación del agradecimiento por las migajas de cariño. Owen preguntó por ellos durante las primeras semanas, pero los niños son como ríos, encuentran nuevos caminos. Aprendió que esa familia era Ellen que llegaba con pizza en las noches agotadoras, su maestra se quedaba hasta tarde para ayudarlo con un proyecto difícil, el vecino que le enseñaba trucos con cartas y nunca olvidaba su cumpleaños. Mis padres intentaron contactarme exactamente 2 veces. En julio, recibí un mensaje de voz de mi madre preguntándome si todavía estaba molesto y sugiriendo que superáramos ese desacuerdo.
En septiembre una nota seca de mi padre diciendo que esperaban que yo actúe como un adulto, y una invitación a la boda de Victoria en octubre. Los eliminé a ambos sin responder. La boda tuvo lugar. Vi fotos en las redes sociales, publicadas por conocidos que por alguna razón, todavía la seguían. La ceremonia en Cannon Beach fue impresionante. La recepción extravagante. Victoria parecía feliz. ¿Y yo? No sentí nada. No ira. No lo siento. Solo el pacífico vacío de quien ya ha enterrado lo que había que enterrar. Octubre se convirtió en noviembre. Noviembre, diciembre. Owen y yo decoramos nuestro pequeño departamento para las fiestas, luces, copos de nieve de papel, un pino que olía a resina y nuevos comienzos. Ellen nos invitó a la cena de Navidad de su familia. Pertenecíamos a algún lugar. Simplemente no fue junto a aquellos que compartían sangre con nosotros. La llamada se produjo un martes de marzo, casi exactamente un año después del diagnóstico de Owen. Lo estaba ayudando con su tarea cuando sonó su celular, número desconocido. Casi no respondí. Pero algo, una premonición, un destino cruel, me hizo deslizar el dedo por la pantalla. ¿Amelia? La voz de Victoria era diferente. Menor. Temblor. ¿Cómo conseguiste este número? Llamé a tu trabajo. Su respiración era superficial, como si estuviera corriendo. Por favor, no cuelgues. Necesito hablar contigo. No tengo nada que decir. Mi voz plana como una lápida. Gregorio me dejó. Las palabras brotaron desesperadas, crudas. Solicitó el divorcio. No sé qué hacer. Debería haber sentido satisfacción. Una parte oscura de mí había imaginado este momento, quería que mi hermana probara, aunque solo fuera por un segundo, el amargo sabor de impotencia que había sentido mientras suplicaba ayuda mientras el pecho de mi hijo se llenaba de sangre. Pero lo único que sentí fue cansancio. Un cansancio viejo y huesudo. Lamento oír eso, dijo con cuidado. Pero no veo por qué me llamas. Porque eres mi hermana. Porque necesito ayuda. Necesito un lugar donde quedarme mientras me reorganizo. No puedo pagar el alquiler sola y mamá y papá están siendo imposibles. ¿Imposible cómo? Están furiosos por el divorcio. Dicen que debería haberme esforzado más, que estoy desperdiciando a un buen hombre. No me ayudarán en nada. Dijeron que hice mi cama y ahora tengo que acostarme en ella. Su risa era un sonido entrecortado y amargo. Gracioso, ¿no? Después de todo lo que dieron para la boda, para la luna de miel, ahora no quieren pagar ni el primer mes ni el depósito de alquiler. Suena familiar, murmuré. Amelia, por favor. Sé que no somos cercanos. Sé que debería haber estado ahí para Owen. Pero necesito ayuda. ¿Puedo quedarme contigo? Solo unas semanas, hasta que me recupere. La audacia fue impresionante. Casi admirable en su total falta de conocimiento de sí mismo. No. ¿Qué? No. No puedes quedarte aquí. No te ayudaré. Pero soy tu hermana. ¿Lo es? Mi voz permaneció tranquila. Firme. Owen levantó la vista de su lección y sintió el cambio en el aire, como un animal que percibe una tormenta antes de que llegue. El aire de la habitación parecía pesado como plomo. Le di a Owen una sonrisa tranquilizadora, porque las hermanas vienen. Las hermanas se preocupan cuando su sobrino casi muere. Las hermanas no se pierden las fiestas de celebración porque están demasiado ocupadas bebiendo vino y planeando unas vacaciones en Europa. No es justo, la voz de Victoria temblaba, llena de autocompasión. No entiendes por lo que estaba pasando. El estrés de la boda fue. No me importa. Lo corto, lo seco. Sinceramente no me importa por lo que estuvieras pasando. ¿Sabes por lo que estaba pasando? Ver a mi hijo luchar por su vida mientras intentaba reunir el dinero que nuestros padres tenían pero se negaron a dar. Trabajar en 3 trabajos, dormir 4 horas por noche, arruinar todo mi futuro porque las personas que se suponía que nos amaban eligieron tu felicidad antes que su supervivencia. No fue así, intentó débilmente. Fue exactamente así. ¿Y sabes cuál es la peor parte? Mi voz bajó letal.
Ni siquiera sientes remordimiento. Nunca te disculpas. Nunca reconoció lo que hizo. Simplemente continuó publicando su vida perfecta en línea mientras mi hijo se recuperaba de una cirugía a corazón abierto sin que un solo miembro de su familia se molestara en visitarlo. El silencio al otro lado de la línea fue roto por los gritos ahogados de Victoria. Lo escuché en tu respiración. Lo siento. Lo siento, Amelia. Debería haber estado allí. Tienes razón. Pero lo pregunto ahora. Estoy pidiendo ayuda ahora. Y yo digo que no. De la misma manera que dijiste que no cuando te necesitaba. Por favor, no tengo a dónde ir, se le quebró la voz. Entonces te sugiero que lo averigües. Solicite asistencia social. Pregúntale a tus amigos. Consigue un apartamento más barato. Consigue un compañero de cuarto. Hacer todo lo que hice cuando estaba desesperada y sola. Sobrevivirás. Sobreviví. No puedo creer que estés siendo tan cruel, la palabra resonó como una acusación. Algo dentro de mí se rompió. Como si los límites fueran crueldad. Como si negarme a inmolarme para calentar a los demás fuera una especie de fracaso moral. No estoy siendo cruel, respondí con demasiada calma. Estoy siendo justo. Te estoy dando exactamente lo que tú me diste. Nada. ¿Y nuestros padres? ¿Qué les diré? Di lo que quieras. Los bloqueé hace meses. Su opinión no significa nada para mí. No se puede simplemente aislar a toda la familia, intentó desesperadamente. Puedes apostar que puedo, y colgué. Me temblaban las manos. Owen había abandonado su tarea, mirándome con los ojos muy abiertos. ¿Quién fue, mamá? Nadie importante, respondí. Y no fue mentira. Victoria volvió a llamar al mismo tiempo. Rechacé la llamada. Llamado de nuevo. Me negué. Envió mensajes que borré sin leer. Dejó mensajes que borré. La desesperación en sus intentos podría haberme conmovido antes, cuando todavía creía que la familia significaba algo más que una casualidad genética. Pero esa mujer había muerto consumida en las salas de espera de los hospitales, las noches de insomnio y la gélida claridad del abandono. El siguiente ataque se produjo 2 días después, esta vez por parte de mi madre. Debería haber obtenido mi nuevo número de la misma fuente que Victoria. Su mensaje fue breve, tajante, furioso. Amelia, esto es infantil. Tu hermana necesita ayuda y estás siendo vengativo. Espero que me llames inmediatamente para resolver esto. La familia ayuda a la familia. Así es como funciona. Guardé el audio. No por nostalgia, sino como prueba. Prueba de hipocresía. Prueba de una total falta de conocimiento de uno mismo. La familia ayuda a la familia, dijo como si no se hubiera negado a ayudar cuando realmente importaba. Como si 25.000 por la cirugía de un niño valieran menos que 50.000 por una luna de miel. Mi padre llamó de inmediato. Su mensaje aún más breve. Tu madre y yo estamos muy decepcionados con tu comportamiento. Llámanos y discúlpate con tu hermana. Ese lo borré. No necesitaba ahorrar. Ya lo había decorado. Lo intentaron durante una semana. Llamadas, mensajes, cada uno más enojado que el anterior, cada uno exigiendo inclinarme, desempeñar mi papel, ser la buena hija que se sacrificó en el altar de la lealtad familiar. No entendieron que ya me habían sacrificado. Que había muerto en esa sala de espera y había renacido como alguien que no les debía nada. Al 8º día, mi madre se presentó en mi apartamento. Abrí la puerta y la encontré allí, envuelta en su costoso abrigo con el rostro tenso y una ira apenas contenida. Detrás de ella, en el estacionamiento, vi a mi padre esperando en su auto, con las manos en el volante como un juez listo para dictar sentencia. Necesitamos hablar, dijo empujándome hacia adentro antes de que pudiera responder. Owen estaba en la escuela. El apartamento estaba tranquilo, ordenado, lleno de señales de la vida que había construido sin ellos. Fotos de Owen y yo en la playa. Sus dibujos en la nevera. Ellen Sparrow y Breya en la puerta. No deberías estar aquí, dije, dejando la puerta abierta. Una invitación silenciosa a partir.
Tu hermana está sufriendo, comenzó mi madre, volviéndose hacia mí. Está pasando por un divorcio. Necesita apoyo familiar. ¿Y dónde quedó el apoyo familiar cuando Owen necesitó cirugía? Pregunté en voz baja. Ella puso los ojos en blanco con impaciencia. Por Dios, ¿sigues en ello? Te explicamos nuestra situación financiera. Teníamos compromisos. Tenías 50.000 para la luna de miel de Victoria. Fue diferente. Fue planeado. Fue un evento único en la vida. Y la vida de Owen no lo fue, mi voz cortó como una cuchilla. Ofreciste ayuda después de la cirugía. Después ya había vendido todo lo que tenía. Después de que mi hijo fuera operado a corazón abierto sin una sola visita de sus abuelos. Estábamos ocupados con la boda, explicó con el rostro sonrojado. Y ahora están ocupados decepcionándose de mí, se ríe, con un sonido áspero y feo. Es curioso que nunca estén demasiado ocupados para juzgar, pero siempre están demasiado ocupados para ayudar. Eso no es justo, respondió ella, con los labios apretados. Nada de eso fue justo, alzó la voz, aunque traté de controlarme. Nada de ver a mi hijo casi morir mientras planeabas fiestas fue justo. Nada de pedir ayuda y que me dijeran que debería haber tomado mejores decisiones era justo. No era justo que mi hermana se saltara la celebración de Owen porque estaba ocupada probando vino. Así que no vengas a hablar conmigo de justicia. Mi madre se enderezó con los ojos helados. Estás siendo egoísta. Victoria necesita un lugar donde quedarse. Entonces deja que se quede contigo. No tenemos espacio. La habitación de invitados está en proceso de renovación. La risa que se me escapó fue áspera, sorda. No tienen espacio para Victoria, pero esperaban que yo consiguiera $25.000 para la cirugía de Owen. Tienes una casa de 4 habitaciones y estás renovando la habitación de invitados, pero tu hija, que se está divorciando, no tiene a dónde ir. Y de alguna manera, soy yo el egoísta. ¿Cuál es ese tono, señora? Escupió como si todavía tuviera autoridad. Tengo 32 años. No soy tu chica. No soy tuyo en absoluto. Lo dejaste muy claro cuando elegiste la felicidad de Victoria sobre la vida de Owen. Nosotros no hicimos eso, respondió ella, pero su voz tembló. Lo hicieron. Y ahora quieres que recompense tu crueldad ayudando a Victoria. Quieren que le enseñe a Owen que la familia no significa nada. Que las personas que lo abandonaron merecen el tiempo, la energía y los recursos de su madre. ¿Qué lección es esta? Su mirada cambió entonces. Del enfado a algo calculador. Si no ayudas a tu hermana, te aislaremos por completo. Sin herencia. Nada de reuniones familiares. Ninguna relación con nosotros en absoluto. La amenaza flotaba en el aire, pesada. La amenaza flotaba entre nosotros, espesa como el plomo. Algún día tal vez hubiera funcionado. Un día tal vez me habría derrumbado bajo el peso de ese rechazo. Pero ya me habían borrado. Ya había perdido todo lo que tenían para ofrecer. Simplemente no se habían dado cuenta todavía. Hecho. La palabra salió seca, cortante. Ella parpadeó, perdiendo el equilibrio. ¿Qué? Hecho. Repetí con más firmeza. Suéltame. Te ahorro el trabajo. No quiero la herencia. No quiero cenas familiares. No quiero ninguna relación. Puedes irte. Abrí la puerta con un gesto repentino, sosteniéndola como una invitación para que desaparecieran. Amelia, vete. Mi voz ya no temblaba. Sal de mi apartamento. Sal de mi vida. Ve y dile a Victoria que dije que no. Ve y dile a mi padre lo terrible que soy. Difunde a todo tu círculo social lo horrible que soy. No me importa. Ya no tienes poder sobre mí. Mi madre me miró durante un largo momento. Su rostro mostró conmoción, furia, algo que podría haber sido dolor, si me hubiera molestado en mirar más de cerca. Luego se dio vuelta y se fue, sus talones golpearon el suelo como martillos. Te vas a arrepentir de esto, lanzó desde el pasillo, ya muy lejos. Lo único que lamento, respondí tranquilamente, es no haber hecho esto antes. Cerré la puerta con un clic seco.
Estaba girando la llave en la cerradura cuando, a través de la ventana, vi que su coche se alejaba. Me temblaban las manos, pero no de miedo. Fue un alivio. Era la ligereza de una cadena rota. Le envié un mensaje a Ellen. Acabo de echar a mi mamá de mi vida. ¿Quieres venir hoy? Ordenaré comida tailandesa. La respuesta llegó en segundos. Joder, sí. Estaré aquí a las 7. Traeré vino. Cuando Owen llegó a casa de la escuela esa tarde, charlando sobre el día, lo abracé con fuerza. Olía a zumo de uva, a polvo de parque infantil y a ese dulce indefinible que era solo suyo. Te amo, le susurré en el cabello. Yo también te amo, mamá, respondió, inclinándose para mostrarme un dibujo. Mira, somos nosotros en la playa. A nosotros. Ellos no. No abuelos que eligen favoritos e imponen condiciones. Solo nosotros. Fue suficiente. Éramos suficientes. Las semanas siguientes transcurrieron con una previsibilidad que sería cómica si no fuera tan patética. Victoria intensificó su campaña, de alguna manera consiguió mi dirección de correo electrónico y me envió mensajes largos y confusos sobre lo herida que estaba, lo traicionada que estaba, cómo la estaba castigando por errores que no eran del todo culpa suya. Cada palabra era una obra maestra de evasión, se presentaba a sí misma como una víctima sin admitir nunca lo que había hecho en realidad. Creé un filtro. Todo fue directo a la basura. Mis padres intentaron otra táctica. Llamaron al trabajo de Ellen y pidieron hablar con ella sobre su hija ingrata. Ellen, que lo sabía todo, que estuvo presente en cada momento de la pesadilla que crearon, escuchó pacientemente las quejas de mi madre sobre mi terquedad y orgullo. Luego dijo, y solo lo sé porque me lo dijo más tarde, con visible placer. Estuve allí cuando Amelia pidió ayuda para salvar la vida de su hijo. Estuve allí cuando vendió todo lo que tenía. Estuve allí en el hospital mientras planeabas una boda. Entonces, con todo respeto, y colgué. Le compré una costosa botella de whisky. No fue suficiente, gracias. La familia extendida se enteró de la pelea, por supuesto. En abril comencé a recibir llamadas y mensajes de tíos y primos que apenas conocía, personas que no habían contribuido ni un centavo al tratamiento de Owen pero que de repente tenían opiniones sobre la lealtad familiar y el perdón. Ignoré a la mayoría de ellos. Mientras respondía, les reenvié la campaña de crowdfunding del año anterior. Si le preocupa su familia, puede donar para ayudar a pagar la deuda médica que aún tenemos. De lo contrario, no me interesa tu opinión. Nadie donó. Todos dejaron de llamar. El 7º cumpleaños de Owen llegó en mayo. Tuvimos una fiesta en el parque de trampolines con sus amigos de la escuela. Vinieron Ellen, su maestra, vecinos. Comimos pizza y pastel. Owen, sonrojado y radiante, saltó con una energía que habría sido imposible antes de la cirugía. Tomé 100 fotografías, registrando cada risa, cada salto, cada prueba de que estaba vivo. A mis padres no les importaba. No enviaron una tarjeta. Ni siquiera reconocieron la existencia de ese día. Se olvidaron la abuela y el abuelo. Owen preguntó esa noche con la cuidadosa neutralidad que aprenden los niños cuando intentan ocultar su dolor. Creo que están ocupados. No fue mentira. Está bien. Sus ojos brillaban demasiado. Realmente me gustan más nuestras fiestas. Estaba aprendiendo la lección que yo quería darle, que la sangre no garantiza la lealtad. Que algunas personas fracasan de maneras que dejan cicatrices. Pero también aprendí algo más importante. ¿Qué familia construyes? Que el amor es una elección, no una obligación. Que estar presente vale más que cualquier vínculo de ADN. En junio recibí una carta de un abogado. Estos no eran papeles de divorcio ni demandas. Nada tan dramático. Solo un documento formal con membrete caro, que declaraba que me habían retirado del testamento de mis padres. Todos los activos pasarían a Victoria tras su muerte. Querían que yo lo supiera, explicaba el texto, en un frío lenguaje legal para que pudiera planificar mi vida en consecuencia. Lo leí 2 veces, esperando que llegara el dolor. No llegó. Solo sentí una vaga curiosidad, ¿cuánto creían que pesaba esa amenaza? Como si hubiera construido mi vida esperando su generosidad.
Guardé la carta en un cajón y me olvidé de ella. Ha llegado el verano. Owen floreció. En julio pasamos una semana en la costa, en un sencillo motel con días completos de playa. Aprendió a surfear con una tabla corta. Leí 3 libros de principio a fin, sin interrupciones. Comimos pescado, patatas y cucuruchos de helado. Construimos castillos de arena y recolectamos ágatas. Éramos felices. A finales de agosto, 1 año y medio después de la cirugía de Owen, recibí un último mensaje de Victoria. Diferente a los demás. Más corto. Menos desesperado. Solo un texto. Espero que estés feliz contigo mismo. Destruiste esta familia. Miré el mensaje durante mucho tiempo. Podría enumerar sus defectos. Podría detallar su crueldad. Podría explicar, una vez más, cómo habían destruido a la familia mucho antes de que yo saliera de los escombros. En lugar de eso escribí: estoy feliz. Más feliz que nunca. Espero que algún día entiendas por qué. Bloqueé el número para siempre. La verdad era simple. El peso que había cargado toda mi vida, la lucha constante por ser lo suficientemente bueno, por merecer el amor que debería haberme dado sin condiciones, había desaparecido. Yo me había elegido a mí mismo. Había elegido a Owen. Yo había elegido quién apareció realmente. Y al hacerlo encontré algo que mi familia nunca tuvo. El parque de atracciones, el cine con palomitas de sobra y el restaurante de pasta donde siempre pedía el mismo plato, espaguetis con albóndigas, pero sin demasiada salsa, por favor. No fue un día para recordar el miedo. Era un día para celebrar la vida que casi nos arrebataron y que, contra todo pronóstico, habíamos recuperado. Por la noche, mientras Owen dormía, exhausto de felicidad, sentí que el peso de esos 2 años se desvanecía de una vez por todas. No como una cicatriz que desaparece, sino como una herida que finalmente se cierra dejando solo una marca que cuenta una historia de resistencia. Saqué el álbum que había reunido durante los meses anteriores, fotos del hospital, cartas de los médicos, dibujos que Owen había hecho durante su recuperación, recortes de las pruebas que confirmaron su salud hoy. En la última página pegué el comprobante de pago de la deuda médica y escribí con mi letra firme: aquí termina lo que no pudieron destruir. Aquí comienza lo que nosotros mismos construimos. Cerré el álbum y lo puse en el estante junto a los libros que le encantaban a Owen. No fue un adiós, sino un testimonio. Prueba de que a veces las cosas que nos rompen son también las que revelan de lo que somos capaces. La semana siguiente recibí un correo electrónico de la clínica donde habían operado a Owen. Fue una invitación a participar en un panel de padres de niños con defectos cardíacos congénitos, compartiendo nuestro viaje para ayudar a otras familias que estaban iniciando esa batalla. Dudé por un momento. Revisar ese dolor, incluso si es para ayudar a otros, todavía duele. Pero luego recordé lo sola que me sentía en el pasillo del hospital, cuanto anhelaba una voz que me dijera: no estás solo. Sobrevivimos. Tú también lo estarás. Hice clic en aceptar. Llegó el día del evento y me sorprendió ver cuánta gente llenaba el auditorio. Rostro tras rostro marcado por el mismo cansancio que también conocía, por los mismos ojos hinchados por las noches de insomnio. Cuando llegó mi turno de hablar, miré a la audiencia y no vi extraños. Vi versiones pasadas de mí mismo. Hace 2 años comencé con la voz más firme de lo que esperaba, me senté donde estás ahora. Creía que el amor incondicional era algo que se heredaba, no algo que se elegía. Creía que la familia era un título, no una acción. Pero la vida me ha enseñado que las personas que realmente nos salvan son las que aparecen cuando el mundo se desmorona, no las que simplemente comparten nuestro apellido. Te hablé de las noches en el hospital, de la soledad, de la elección de cortar lazos que solo apestaban sin alimentar. Hablé de Ellen, de mis compañeros de trabajo, de Gregory, un hombre que, técnicamente, ya ni siquiera era familia, pero que había hecho más por nosotros que cualquier pariente consanguíneo. Y cuando terminé con un nudo en la garganta, una mujer de la segunda fila se levantó. ¿Cómo supiste que era hora de renunciar a ellos?, preguntó con lágrimas en los ojos. No respondí con palabras. Solo señalé a Owen sentado en la primera fila, dibujando en un cuaderno con lápices de colores. Levantó la cabeza y saludó a la mujer, sonriendo sin saber el peso de ese gesto.
Él me enseñó, dijo finalmente. Me demostró que el amor no es lo que se recibe por obligación. Es lo que se construye con quienes merecen estar a tu lado. El auditorio permaneció en silencio durante un largo momento. Entonces alguien empezó a aplaudir. No fue un aplauso de cortesía. Era el sonido de personas reconociendo una verdad que también los haría libres. De camino a casa, Owen preguntó. Mami, ¿por qué lloraban todos? Porque a veces, amor mío, lo más valiente que puede hacer una persona es elegir su propia felicidad. Y esto, señalé el cielo que se oscurece en las luces de la ciudad, el futuro que se abre ante nosotros, es lo que sucede cuando tomas esa decisión. Él asintió satisfecho con la respuesta, y volvió a hablar de su proyecto para la Feria de Ciencias. Sonreí sabiendo que para él, esta era solo otra noche normal. Pero para mí fue una prueba de que habíamos convertido los escombros en cimientos. Y que, contra todo y todos, por fin estábamos en casa. La galería, la hamburguesa en el restaurante que amaba, no fue un día triste. Fue una celebración. Un reconocimiento de lo lejos que habíamos llegado. Esa noche, después de que Owen se durmiera, me senté a la mesa y escribí 3 cartas. Uno para Ellen, agradeciéndote por ser la familia que nunca supe que necesitaba. Otro para el Dr. Harrison, contándome lo bien que se encontraba Owen y cómo su rápida intervención había salvado la vida de mi hijo. Y el último a Gregory agradeciéndome una vez más, su inesperada gracia, por mostrarme que no todos los vinculados a esa familia eran irreparables. Nunca les escribí a mis padres. Ni siquiera para Victoria. No había nada que decir. No hay puente que valga la pena reconstruir, ningún vínculo que valga la pena salvar. Habían tomado sus decisiones. Yo hice el mío. Abril trajo la temporada de fútbol de primavera. El equipo de Owen ganó el primer juego y yo grité hasta quedar ronco, animando desde la barrera. Ellen estaba allí, tomando fotografías y grabando vídeos. Varios compañeros de trabajo se presentaron para apoyar a Owen, trayendo pancartas que habían hecho en la oficina. Así fue como mostraste tu apoyo. Así actuó la familia. En mayo, para el 8º cumpleaños de Owen, celebramos otra fiesta. Más grande esta vez. Más amigos, más risas, más evidencia de una vida reconstruida a partir de las cenizas. Casi al final de la celebración, mientras cortaba el pastel y repartía los platos, sonó mi teléfono. Número desconocido. Casi no respondí, pero algo me hizo salir al porche y contestar. ¿Amelia? La voz de mi madre, mayor y más frágil de lo que recordaba. No cuelgues. Debería haber sabido que no tenía ese derecho. Pero la curiosidad acercó el teléfono a mi oído. ¿Qué deseas? Mi voz, neutral. No hay lugar para ilusiones. Tu padre está enfermo. Cáncer. Avanzado. Creemos que deberías saberlo. Esperé a que llegara el dolor. La culpa. El ablandamiento. No llegó nada. Lamento escuchar eso. Eso fue todo lo que pude decir. Pero no entiendo por qué me llamas. Él es tu padre. ¿Por qué las familias se apoyan entre sí, no? La hipocresía era tan asfixiante que me dejó sin aliento. Después de todo, ella todavía no podía ver. La familia se apoya mutuamente. Repetí lentamente. ¿Dónde estaba usted cuando Owen necesitó una operación de corazón? ¿Dónde estaban cuando vendí todo lo que tenía para salvarlo? ¿Dónde estuviste en las fiestas de cumpleaños? ¿En las celebraciones? ¿Dónde? Es diferente. No. Lo corté. Es exactamente lo mismo. Estás pidiendo lo que nunca diste. Lealtad exigente que nunca mostró. Y mi respuesta es la misma que me diste hace 2 años. No. Amelia, por favor. Espero que mejore. Atentamente. Pero no estaré allí. No lo visitaré. No te ayudaré. Dejaste muy claro hace 2 años que la familia solo importa cuando es conveniente. Entonces te devuelvo el favor. Para mí la familia también solo importa cuando es conveniente. Y esto no lo es. Te arrepentirás. Cuando él se haya ido, te arrepentirás. Tal vez. Lo admití.
Pero me arrepentiré de soportarlo. Así como la cirugía de Owen fue una carga que tuve que soportar sola. Adiós. Colgué. Apagué el teléfono. Al otro lado de la puerta de cristal, vi a Owen con sus amigos, riéndose de algo que Ellen había dicho. Los restos del pastel, los regalos amontonados, la evidencia de un niño amado y celebrado por quienes eligieron estar presentes. Mi madre tenía razón en una cosa, me arrepentiría. Pero no los que ella imaginaba. Lamenté los años pasados tratando de merecer un amor que debería haber sido dado sin condiciones. El tiempo perdido esperando que cambiaran. La demora en alejarse. Pero no me arrepiento. Esa elección. Esa puerta cerrada, que debería haber estado cerrada hace 2 años. Regresé a la fiesta. En los meses siguientes me enteré por conocidos lejanos de que el cáncer de mi padre avanzaba rápidamente. Murió a finales del verano, rodeado de su familia. Victoria y mi madre, presumiblemente. Quizás algunos primos. Personas que habían decidido que ese momento concretamente merecía su presencia. No fui al velorio. No envié flores, ni una tarjeta, ni siquiera un pensamiento. Victoria lo intentó por última vez, su voz amarga me llamó cruel y desalmada y dijo que tendría que vivir con esto. Ella tenía razón. Tendría que vivir conmigo mismo. Y descubrí algo extraordinario, podía hacerlo. Mejor que nunca cuando intentaba ganarse el amor de quienes lo utilizaban como moneda de cambio. 3 meses después del funeral, mi madre se presentó en mi apartamento. No abrí la puerta. Se quedó en el pasillo durante 10 minutos, llamando a la puerta y gritando mi nombre, hasta que se dio por vencido. Me sentí mayor, más frágil, destrozada por pérdidas que no causé pero que ciertamente dejé de evitar. Victoria estaba a su lado con el rostro endurecido por la ira, y algo que podría haber sido envidia. Al menos se tenían el uno al otro. La hija predilecta y la madre que la eligió. Podrían consolarse con historias sobre mi crueldad, mi egoísmo, mi fracaso en desempeñar bien el papel de hija. Podrían unirse en un victimismo compartido sin siquiera examinar sus propias decisiones. Deseé desde lejos y sin mucha convicción, que aprendieran algo. Que se dieron cuenta de que el amor no puede ser selectivo, que los hijos no son inversiones con retorno garantizado, que estar presente vale más que gestos grandiosos. Pero no contuve la respiración. Owen y yo continuamos construyendo nuestras vidas. Destacó en la escuela. Su corazón se mantuvo fuerte. Hacíamos viajes con poco presupuesto y a veces nos permitíamos pequeños lujos que valían la pena. Tuvimos cenas familiares con Ellen y sus hijos. Celebramos las fiestas con quienes habían demostrado lealtad en la práctica, no por lazos de sangre. En las noches tranquilas, cuando Owen dormía y el apartamento estaba en silencio, a veces pensaba en la mujer que era hace 2 años. Desesperados, ahogados, suplicando ayuda a quienes medían el amor en hojas de cálculo. Sintió ternura por ella por su sufrimiento. Orgullo de tu supervivencia. Pero no me lo perdí. No quería volver a ser alguien que necesitaba permiso para existir, que buscaba la validación de quienes la trataban como una moneda rara. Me había convertido en otra persona. Quizás más difícil. Ciertamente menos confiado. Pero también alguien que sabía, mi valor no estaba determinado por la voluntad de los demás de reconocerlo. Alguien que entendió que la mejor venganza no era destruir, sino volverse indiferente. No odiar suficiente como para desperdiciar energía, simplemente vivir bien. Sin ellos. Victoria perdió todo lo que había construido con Gregory. Regresó al hogar de su infancia, dependiente de una madre que solo la amaba cuando tenía éxito. Cambiará una sociedad por una jaula dorada, y los barrotes se estaban cerrando. Había gastado $50.000 en la luna de miel de un matrimonio que duró menos de 2 años. No tenía nada que mostrar más que fotos y arrepentimientos. Su carrera en la planificación de eventos fracasó cuando su divorcio se convirtió en un chisme en sus círculos sociales. Los amigos que levantaron copas por su matrimonio perfecto se evaporaron a la primera señal de ruptura. Lo único que le quedó fue lo que él me había dado, el vacío. Mi madre cosechó lo que sembró, una vida donde la apariencia valía más que la sustancia, donde los matrimonios eran más importantes que los nietos, donde la ilusión de perfección sofocaba el amor verdadero.
Pasó sus últimos años encerrada en una casa en la que no resonaban las risas, sino el silencio de aquellos a quienes había expulsado. Ningún control, ninguna posición social llenó el vacío donde debería haber estado la conexión. Murió como había vivido, rodeada de personas que representaban el cariño sin sentirlo, actores en un escenario que ella misma había montado. En cuanto a mí, construí algo diferente. Owen creció sabiendo que su valor no se medía por lo que podía ofrecer, sino por quién era. Aprendió que el amor no era una palabra bonita, era acción, era estar presente, era elegir cada día. Esa familia no fue herencia, fue creación. Y cuando años después me preguntó por los abuelos y las tías, no mentí, dijo que algunas personas tenían capacidad de amar, otras no, y que alejarse de los segundos no era crueldad, era supervivencia. Me fui para salvar la vida de mi hijo. Lo logré. Pero en el camino, también salvé el mío. Descubrí que la mejor venganza no era hacer sufrir a quienes me lastimaban, sino negarme a que sus rechazos dictaran mi valor. Fue crear una vida tan llena de amor genuino que tus ausencias no dejaban ni sombra. Pasé por el fuego y salí templado, no roto, pero sí más fuerte. Me pusieron a prueba y me encontré capaz. Cuando volví a mirar la puerta que cerré y los rostros que dejé al otro lado, no sentí arrepentimiento. Solo alivio. Solo la ligera libertad de quien sabe que eligió lo correcto. Algunos puentes existen para quemarlos. Algunas puertas para permanecer cerradas. Y algunas familias nacen desde cero, ladrillo a ladrillo, miembro elegido por miembro elegido. Aprendí esta lección de la manera más difícil. Pero aprendí. Y nunca más la olvidaré.